Bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Esta noche me acompaña nuevamente Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En el penúltimo día de campaña para la elección de las autoridades municipales en todo el ámbito territorial de la República Dominicana, que abarca 32 provincias y 158 municipios, vamos a tener un interesante panel aquí para hablar sobre la campaña que parece estar en marcha contra la Junta Central Electoral. Y para ello contamos con tres prestigiosos hombres públicos del país: el licenciado José Monfreun, abogado; el licenciado Fausto Rosario Adames, director del periódico Acento, el más importante periódico digital de la República Dominicana; y el licenciado Benny Metz, quien es también un distinguido abogado. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Creen ustedes realmente que existe una campaña deliberada para minar la autoridad o el prestigio de la Junta Central Electoral? Mira, don Miguel, yo creo que definitivamente, primero, buenas noches. Ha habido de parte de un sector importante del país una andanada constante contra la Junta Central Electoral luego de las primarias. Definitivamente luego de las primarias del PLD, en la cual hubo un resultado bastante apretado, que una de las partes no aceptó, y que definitivamente tenemos que decir eso, don Miguel, porque así se ha visto posteriormente y así lo han también reportado organismos tanto nacionales como internacionales. Hubo una serie de situaciones en las cuales la Junta cometió ciertas indelicadezas, por decirlo, o errores, principalmente con el tema de la transmisión de los resultados antes de la clausura de los colegios, que provocó situaciones, por ejemplo, en el caso del sur del país, que pudimos ver que algunas mesas quedaron abiertas hasta las 3 de la mañana, con reportes que la misma Junta admitió, el mismo presidente de la Junta ha admitido de que realmente hubo ciertas situaciones que se le fueron de la mano, y fruto de la primera vez que se vivía la experiencia del voto electrónico, a la vez también de que hubo una gran concentración muchos votantes en pocos lugares, porque la Junta Central Electoral yo creo que tampoco tenía previsto que participase tantas personas en esas primarias, principalmente en el caso del PLD, que eran abiertas. Eran abiertas. Entonces, definitivamente, a partir de ese acontecimiento, el presidente Leonel Fernández y su equipo ha arreciado los ataques contra la Junta Central Electoral, algunos con razones, otros posiblemente sin razones, y yo creo que hasta el momento, el domingo será el gran reto para la Junta para demostrar de que todo eso que se ha dicho, o ese sector ha dicho, realmente la gran parte no es la realidad. Bueno, yo creo que las quejas que se han presentado no tienen categoría de campaña. Cuando se habla de una campaña contra una organización o una entidad gubernamental, en este caso el organismo electoral rector del sistema de elecciones en República Dominicana, para su organización, no podemos hablar de una campaña. Yo creo que hay un partido político con sus aliados que han estado lanzando críticas a la Junta Central Electoral. Ellos pueden tener sus razones. Hay que admitir que la Junta Central Electoral en toda su historia ha recibido críticas siempre del sistema de partidos políticos. Cuando las elecciones se hacían entre 1966 y 1978, siempre hubo muy fuertes críticas a la Junta Central Electoral, y posteriormente también las hubo, y siempre hubo relaciones, digamos, históricas sobre una delación de funcionarios de la Junta, los directores de informática de la Junta. Se señalaba hasta la historia familiar de cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral. En este caso no se ha hecho nada de eso, y lo que ha habido es resistencia, digamos, a procedimientos adoptados por la Junta Central Electoral, como el voto automatizado, que es un esquema que adoptó la Junta, lo puso a prueba, como Fren acaba de decir, en las primarias, y ese esquema fue exitoso porque la auditoría realizada por la empresa Alhambra Eidos determinó que no hubo tal algoritmo. Y la certificación después de IFES. Exactamente, pero IFES hizo una certificación no para el proceso del 2019,
las del para 6 de la- octubre, para la próxima sino elección. para las que se van a utilizar ahora, a la cual al sistema se le hizo modificaciones sugeridas por IFES y por los partidos políticos. De manera que ese proceso de voto automatizado fue exitoso. Miguel Ángel García, el director de informática de la Junta Central Electoral, no ha tenido ningún cuestionamiento a la labor que ha hecho. Creo que desde el presidente de la República hasta los candidatos a la presidencia, todos, incluyendo de la oposición, aceptaron el sistema de voto automatizado tal y como fue diseñado. El único del sistema de partidos políticos es Leonel Fernández y sus aliados, que han mantenido una crítica permanente hasta el día de ayer contra la Junta Central Electoral y el voto automatizado. La certificación, eso garantiza que no haya objeciones y impugnaciones a los resultados que tengan lugar el domingo, ¿creen ustedes? Bueno, yo me voy un poco más atrás, a lo que decía Sigmund, ese Fausto. En el deporte nosotros escuchamos una frase que decimos que con el árbitro no se pelea, pero sí se le reclama. Entonces, justamente lo que ha venido es una Lo serie que pasa de... es que el árbitro no puede sacar del partido a ninguno aquí. Exacto, exactamente. Entonces, lo que sí ha habido es un comportamiento y unos hechos factibles que pasaron en el proceso interno de los partidos, que ha llevado a predisponer, pudiéramos decir, a un sector político que entiende que sus reclamos en el momento oportuno no fueron acogidos, sino posterior. Entonces, efectivamente, estamos frente a un proceso muy complejo, lo que tenemos el domingo, porque es el proceso más minúsculo, podemos decir, no por denigrar, sino porque en el último apartado de lugar hay candidatos por voto preferencial. Estamos hablando de los vocales, una nueva modalidad que no existía antes, van por un voto preferencial. Yo lo pongo siempre ejemplo, ¿verdad? Mi provincia. En Medina, con el distrito municipal de Villa Altagracia, hay 3 vocales y ellos tienen que buscar su propio voto por 4 boletas que van a competir. Entonces, En hay la provincia muchas, de San Cristóbal. En San Cristóbal, exactamente. Entonces, hay muchos elementos pequeños que si esas auditorías no se hubiesen hecho oportunamente, hubiese habido mucho más confusión y mucho más preocupación. Yo creo que sí, que el hecho de ese proceso que se hizo ahora ayuda a tener tranquilidad al proceso del domingo. No obstante, otros elementos pueden aparecer, pero sobre el tema de ese control que hay. En el caso de los sitios, recuerden que vamos a 2 modalidades, vamos automatizados y vamos elecciones como siempre, manuales, con el voto manual. Pero también hay unos dispositivos que se van a utilizar en las mesas electorales para celular, para la transmisión de la información. Eso también se ha planteado, y vi al doctor Leonel Fernández plantear, decir, de que no se haga ningún envío de información hasta que no se cierre y se haga el conteo definitivo. A mí me parece razonable esa Igual, petición. creo que sí, porque si nosotros tenemos gente todavía en la fila y se está mandando información desde un centro de votación, pudiera alterar el resultado y pudiera inclusive generar un debate innecesario en una fila electoral por la tendencia que pudiera llevar. Incluso en los Estados Unidos se ha planteado la posibilidad en varias oportunidades de que no se emitan información por las canales de televisión hasta tanto las elecciones en el Pacífico no hayan concluido por la el tema del diferencia horario. horaria. Totalmente. Así es. Que hay entre el este y el oeste hay a veces hasta Pero 4 ellos tienen horas. usos horarios distintos, Sí, sí, claro. diferente a nosotros, Sí, que sí, tenemos claro. uno solo. Uno solo, claro. De manera que no hay razones para que la Junta, y creo que está programado de ese modo, que cuando terminen las votaciones, solo 2 horas después se comienza a dar los resultados y se supone que ya en horas de la tarde la Y gente tengo terminará. entendido que van a hacer, el primer boletín va a ser con un número bastante alto Importante de mesas computadoras. para calmar los ánimos, ¿no? Sí. Posiblemente. Sí, ¿no creen ustedes que la Junta Central Electoral en este caso, en este proceso específico, ha ido más cargada que las juntas anteriores por una razón, por un elemento característico de este proceso? Y es que esta ley le otorgaba a la Junta la facultad de organizar los procesos internos de los partidos, cosa que no ocurría antes. Entonces estas quejas que surgen de un sector del Partido de la Liberación Dominicana, que ya no es del PLD, sino que el PLD se dividió producto de este propio conflicto, no cargó demasiado a la Junta Central Electoral el hecho de tener que organizar estos procesos internos. Las quejas surgieron fue precisamente en las primarias. Desde el punto de vista, sí, coincido contigo. Efectivamente, la Junta tuvo demasiadas cosas que hacer que en el pasado no hacía. Aunque coincidió casi que esta Junta fue designada en el mismo periodo que se discutían las leyes,
pero cambió totalmente el proceso. Antes simplemente tú hacías una asamblea interna, tú tenías tu delegado propio, aunque tú actualizabas un listado casi todo tiempo en la Junta Central, pero al final la Junta era como un depositario. De un rol de supervisor, ¿verdad? De los procesos. Supervisaba, pero inclusive la supervisión era muy pasiva. Y aunque levantaba un acta, la que prevalecía era la que hacía el partido. Y entonces ahora no. Ahora tú tienes una junta que fue activa en el proceso, inclusive mandó un listado de la gente que estaban excluidas, que fueron a otras asambleas a participar. La supervisión de la Junta es para garantizar que las asambleas de los partidos se hagan conforme a lo que dicen sus estatutos, ¿no? Pero tiene un rol activo. Por ejemplo, los partidos que fueron por asamblea, que fueron aquellos que no fueron a primarias, tuvieron que mandar las encuestadoras que iban a utilizar para escoger los candidatos. Y no podían después aparecer otras que fueran el resultado. Claro. O sea, había muchos mecanismos de control al interno. Digamos que lo de la carga de la Junta y de los miembros titulares de la Junta Central Electoral es relativo. Porque en República Dominicana el esquema es que son 5 miembros titulares permanentes todo el año, que tienen la responsabilidad del registro civil y muchas otras responsabilidades, pero que adicionalmente tienen que apoyar a los partidos políticos en los sistemas de elección de sus candidatos a las diferentes posiciones. Estas primarias nos remiten a un esfuerzo que fue sumamente exitoso. Señores, van a ser sometidas a elección 3.849 posiciones. Y para este proceso de primaria se escogieron por los partidos políticos los candidatos. Más de 20.000 candidatos. Eran más de 20.000 candidatos. Fueron seleccionados. Hubo cerca de 100 empates en el proceso de primarias del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, y la Junta resolvió. Y la Junta resolvió eso. Claro, Cruz, ¿no? Sí, claro, pero lo resolvió. Sí, claro. Entonces, todo esto fue un proceso que le permitió a la Junta Central Electoral entrenarse. Para eso lo hizo lo del voto automatizado. La preocupación de algunos, entre ellos la mía, mi preocupación, no es el voto automatizado, que el 62% de los 7.4 millones de votantes van a ir con voto automatizado. Sí. Eso van a tomar 45 segundos cada uno para hacer su proceso. Y es muy fácil porque es una captador de huellas que te va a identificar y te va a abrir la posibilidad de votar automáticamente, después que tú muestras tu cédula. Ahora, el proceso manual es el proceso más complicado porque tú vas a tener en el otro el escrutinio rápidamente con el comprobante en caso de que se quiera saber y se va a ver un comprobar. Se va a ver un conteo. Pero en el otro es un conteo manual. Sí, claro. Totalmente. Es el 38% que va a tener un conteo manual. Y adicional a esto, Fausto, es una complicación. perdón, Sigmund, que los manuales pueden darse mucho más casos de duplicidad de votos y errores de votos. Así es. Porque van señalando manualmente. Pero la Junta, automatizado, si tú no votas por el alcalde, no te abren los regidores. Claro, la Junta ha dicho que en el caso de una discrepancia en el conteo automático, ¿no? Electrónico y el manual, va a primar el manual. El manual. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Continuamos en Edición Nocturna, estamos hablando del proceso electoral, de las votaciones del domingo, el reto que tiene la Junta Central Electoral y los cuestionamientos que ha recibido sobre todo de una parte del país político. Hablamos de la responsabilidad que tiene la Junta, de que esta vez tuvo que organizar primarias, pero también tiene unos elementos que no existían antes, por ejemplo, el tema del voto preferencial, que es complicado, sobre todo en la parte del conteo, en la parte del escrutinio. Y también el hecho de que la gente, los electores, por primera vez van a aplicar ese voto, ese sistema, a nivel de los regidores. ¿Cómo se ha preparado la Junta a juicio de ustedes para este? Bueno, yo creo que la Junta, Héctor, tiene en ese sentido cierta experiencia, aunque es novedoso, en el sentido de que previamente en el nivel congresual se llevaba de esa manera. Ahora en mayo por primera vez se va a votar separado en cuanto al senador y el diputado, debido a la decisión del Tribunal Constitucional eliminando el arrastre. Ahora eso
eso que ocurría anteriormente a nivel congresual pasa a nivel municipal. Definitivamente va a ser un reto porque, como decía Benny ahorita antes de la pausa, en muchos lugares o en el país completo hay muchos candidatos que para un vocal en una demarcación, para él esa aspiración es como si fuera la presidencia de la República. Y hay mucha efervescencia, muchos intereses. O sea que definitivamente la Junta Central Electoral ahí yo creo que también tiene que apelar o llamar, porque eso va a tomar tiempo. O sea, yo creo que los candidatos tienen que también estar conscientes de eso. O sea, el voto manual de los regidores tomará varios días, entiendo yo, para poder tener un resultado, y ahí tiene que haber prudencia por parte de los dirigentes de los partidos, esperar esa situación, claro, y que la Junta también pueda... Pero yo creo que los alcaldes se sabrán esa misma noche, por lo menos en las principales, en los principales municipios. Ahora hay una cosa que yo no estoy del todo seguro. Por ejemplo, en el voto manual, la boleta, si tienen todos los partidos, va a ser una sábana que no va a caber en el recinto electoral. Entonces, se le tendrán que dar a cada uno de los electores, cuando llegan a la mesa, ¿no? Al momento de votar por los candidatos, una boleta de cada uno de los partidos. Va a ser difícil manejar eso, a mí me parece, porque antiguamente había una caseta cerrada, que tú entrabas y te podías tomarte tu tiempo. Ahora va a ser delante del público, porque no es una caseta cerrada, es apenas una especie de mesita donde tú vas a tener que colocar todo. No sé cómo van a resolver eso, a mí me parece que esa es la parte más complicada. Debe decirle, en la parte manual, también hay que recordar que algunos municipios tienen movimientos locales que también se les suma. Son 26, 27 partidos, hasta 28 en algunos lugares. Y siempre pongo ejemplo donde conozco, en Nigua hay un movimiento local y aumenta más la cantidad, pero una sola boleta que va a Don Miguel, donde ve la cara del alcalde y al lado los regidores, con su número al lado. Es bastante amplia, eso sí. Pero van a estar todos los partidos. Todos juntos, así es una sola boleta, así es. Eso es lo correcto, pero es demasiado grande. Una sábana, como diría, ¿verdad? Sí, es demasiado grande, porque si son boletas individuales, el carácter secreto del voto desaparece, porque usted echa una y ¿qué va a hacer con las otras boletas? Sí, por eso en los lugares donde había más de 11 regidores se fueron automatizados, porque iba a ser mucho más amplio todavía la sábana, ¿verdad? El papel. Bueno, el voto automatizado es aquello que hay circunscripciones, ¿no? Donde hay más de 11 regidores. Más de 11 y circunscripciones también. Pero son los principales 6 o 7 municipios del país, claro, donde se va a utilizar el voto automatizado. Pero él tiene más del 50%, como usted dijo. Exacto, 64%. 62%. Ahora, hay un tema, Miguel, presentes aquí, que a mí me preocupa. El presidente de la Junta Central Electoral tuvo que amenazar a los representantes de la Junta que han sido contratados o que están como voluntarios para apoyar en el proceso electoral. Advertir, por lo menos, ¿verdad? Bueno, él hizo una advertencia, pero él habló incluso de que aquellos que no se presenten a la hora adecuada van a tener que ser o buscados o llamados y van a tener que responder por su ausencia. Bueno, hemos tenido en el pasado situaciones muy hubo una vez un intento de abortar el proceso, cuando todos los jefes de mesa se retiraron. Todavía haya incertidumbre, porque digo incertidumbre porque la advertencia del presidente de la Junta Central Electoral, lo que me dice o lo que le está diciendo al país, todavía no estamos muy seguros de los representantes que vamos a tener coordinando cada colegio electoral o cada centro de votación. Si aquellos que no se presenten es que no le han dado la seguridad a la Junta, es que no han completado, es que no han entrenado a todo el personal. No, la amenaza que yo veo es que algún partido que se sepa de antemano perdedor puede evitar que sus delegados vayan a la mesa para después usar eso como para impugnar el resultado de la mesa, y eso es sumamente peligroso. Más que eso, y que también los miembros de la mesa... Pero eso es una posibilidad. Sí, los funcionarios de las mesas, los partidos se les da una cuota. Los partidos mandaron personal que fueran a formarse como funcionarios. Recuerden, la mesa está compuesta por funcionarios de la mesa, que son 5, y los delegados son aparte. En caso de que cualquier funcionario de la mesa no llegue a las 6:31 minutos, es sustituido por alguien de la fila que ha hecho el cursillo, que conozca de temas electorales.
y así va sucesivamente. Si el presidente falta, en el pasado, que ese Don Fausto pasaba muchísimo, había que esperar a que llegara el rey de la mesa. Ya no, ya inmediatamente pase 6:31 minutos, si no hay una causa justificada, entonces alguien de la fila, con cierto conocimiento y que todos lo aprueben, asume el cargo vacante, que el secretario sube a presidente, el primer sustituto del secretario sube a secretario. Y el ausente se quedó ausente. Porque así es, inclusive Además, hasta se advierte la dieta, que le corresponde a lo que suban. Además, recuerden también que en el proceso pasado, al final uno no sabe si fue una leyenda urbana o ocurrió, supuestamente renunciaron 3.000 funcionarios de que fue un mesa intento de aborto, de abortar el elecciones, proceso. si no me equivoco, el día claro. antes. Y me imagino que el presidente de la Junta, tomando en cuenta ese precedente, estará indicando, miren, tenemos este precedente, pero no va a ocurrir, porque aquella vez, en aquel momento, al parecer no hubo sometimientos posteriores. Y es lo que ha dicho el presidente actual. Aquí va a tener todo el mundo responsable, va a haber consecuencias a aquellos que no cumplan con su deber. Creo que, y aparte que a pesar de de que hay un carácter de voluntario ahí, ¿verdad? Pero una vez designado tiene que asistir. Claro, ya un funcionario, inclusive hay un control mayor esta vez, porque el día antes, o sea, mañana sábado, ya tienen que ir a retirar los materiales para ellos conocer y conocerse entre ellos. Los delegados están entrenados nuestros para que vayan el sábado de la mañana y retornen el Ahora, domingo. Creo que la instalación de los equipos también Previamente, va a ocurrir y mañana. se va a quedar toda la valija con la presilla en el colegio. Debido a su experiencia, especialmente la de Fausto, ¿no? Que ha estado bregando con procesos electorales desde que era un muchacho, por decirlo de esa manera, y desde una perspectiva muy interesante como periodista y como director de periódicos, ¿no? Es decir, la extensión del plazo para las alianzas de la Junta Central Electoral, que debió haber vencido la semana pasada y que se prolongó hasta el 19, le deja un margen muy alto a la infidelidad política en la República Dominicana, porque muchos partidos pequeños que están aliados a algún otro, que si pierde tiene margen para renegociar eso. A mí me parece que eso es un margen para el transfugismo sumamente, a mí, vicioso, ¿no? Porque es muy fácil, le da una categoría de legalidad a los fauchés de la política dominicana. Mira, lo que ha habido aquí es un esfuerzo del sistema de partidos políticos, y del Congreso, de controlar el tema del transfugismo, porque tuvimos muchas dificultades con gente pasando de un partido a otro, etcétera. Y se aprobó en la ley de partidos políticos, la 33 del 2018, la limitación de ese proceso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional echó hacia atrás. El derecho de elección. Entonces, bajo ¿qué el hemos concepto del tenido? derecho de elección. Hemos tenido de nuevo mucho transfugismo. Sí. A último momento hemos tenido gente que ha renunciado a candidaturas. El último que acaba de renunciar es el candidato a alcalde de La Victoria, del Partido Revolucionario Dominicano, y que se fue a apoyar al rubio del PRM en La Victoria, el gringo del PRM en La Victoria. Eso está pasando y puede pasar. De todos modos, eso no quita que la boleta electoral está impresa, el candidato va a aparecer, esos votos serán nulos. No, pero yo no me refiero solamente a nivel de los candidatos, yo me refiero al nivel de las alianzas de los partidos. Es decir, vamos a poner el partido A, que no tiene posibilidad alguna, se alió con un partido con más posibilidades para tratar de preservar el reconocimiento electoral, ¿no? Y así tener acceso al financiamiento público. Bueno, la alianza que está más en duda, Miguel, es la de la Fuerza del Pueblo con el Partido Reformista. Exactamente. Esa es la alianza. Que ya hubo una protesta. Que ya hay protesta porque, por ejemplo, ellos tienen un candidato a alcalde en Santiago, Papito Cruz, Rafael Cruz, que ellos dicen, óyeme, pero los PLDistas que son aliados nuestros están votando por Abel Martínez, que es del PLD. Entonces, ¿cómo es posible? No hay alianza. En realidad, y ya no es un rumor, sino que es una declaración. No, y la declaración del señor Bautista Roja. Bautista Roja. Luego Rubén Maldonado lo ratificó. Hay una falta de fidelidad en las alianzas, eso es verdad. Bueno, yo creo que ahí se impone aquella famosa frase de San Agustín: guarda silencio por un tiempo y el silencio te enseñará a hablar, ¿no? Sí. Aquí los políticos el hablan mucho y a veces inoportunamente. Pero yo creo que también hay un tema de esos plazos tan cercanos de un proceso electoral el domingo, todavía el martes se va a estar contando. Pero fue por presión, la extensión fue a presión de los partidos políticos. Pero si vamos está bien, pero don Miguel, pero en medio de un proceso electoral, sentarse a negociar en una mesa
entre partidos era también muy difícil. O lo hacían todos juntos en noviembre, cuando cerró el plazo de diciembre, o esperar a marzo, Ahora, que era la fecha de inscribir yo no candidaturas. sé qué opinarán ustedes, pero a mí yo tengo la impresión de que la tendencia a tomar todas las decisiones por consenso con los partidos políticos le quita autoridad a la Junta. Le quita, Le definitivamente. quita autoridad a la La Junta. Junta espera siempre el parecer de los partidos Sí. para tomar posiciones. Por Cuando hay una ley ejemplo, que la regula, ¿no? en el tema del voto automatizado, hubo que establecer un séptimo nivel de control digital del voto automatizado, por petición de los partidos políticos. Y le quitaron una serie de opciones que tenían la Junta Central Electoral que facilitaban incluso el escrutinio y el conocimiento del resultado. Ahora los partidos van a tener mayor control que el que pueden tener la sociedad, los medios de comunicación, porque van a recibir primero datos que tiene la Junta Central Electoral a mano. Y eso, por supuesto, que es parte del afán que la Junta ha mantenido tradicionalmente de que los partidos aprueben sus decisiones. Y lo del voto automatizado, recordemos que el presidente de la Junta Central Electoral lo condicionó a que los partidos se pusieran de acuerdo sobre Y eso. hubo uno de ellos que dijo, unánimemente o no hay voto automatizado. Que por eso Tenemos fue que que hacer se otra hizo pausa. el esquema híbrido. Así realmente. es. Tenemos que hacer otra pausa. Manténgase en sintonía con nosotros, regresamos después de ella. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Estamos conversando sobre el papel de la Junta en este proceso electoral que se inicia formalmente mañana, el domingo, con la primera fase de elección, la elección de todas las autoridades municipales en todo el territorio de la República Dominicana. Bueno, ¿creen ustedes que hay un ambiente adecuado? La tradición ha sido que los dominicanos acuden tranquilamente, sosegadamente, civilizadamente, ejercen su voto y se van a casa y no ocurre nada durante el proceso de votación. Los problemas surgen cuando comienza el conteo y eso lo vimos muy bien en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Creen ustedes que hay un ambiente para que se repita esa práctica odiosa de la política dominicana? Yo creo que no, Miguel. Yo creo que primero hay una experiencia que la estamos viviendo por primera vez y es el hecho de que vamos a votar solamente en lo municipal. Y el gran reto es que la asistencia sea masiva. Y todo parece indicar por el nivel, o sea, las encuestas que se han hecho y los estudios, de que hay mucho interés por parte de la sociedad dominicana en participar en este proceso. Además de que el hecho de que el sistema de votación sea automatizado también hace mucho más ágil la participación de los votantes en el proceso. Los partidos se han dedicado en las últimas semanas a motivar y a incentivar la asistencia de sus miembros y simpatizantes debido al mismo tema como se ha puesto en agenda, diciendo que las elecciones de febrero son tendencia para la de mayo, que cada quien podrá tener su opinión en eso, pero al parecer todos los partidos se han montado en esa tesitura y han decidido empujar. Yo creo que el dominicano... Sobre todo los candidatos presidenciales, Sí, que tuvieron un rol muy protagónico. Muy activo. Yo creo que el dominicano vaya a votar de manera pacífica, como usted ha mencionado y como siempre lo ha hecho, y la Junta tendrá que jugar su rol. Y la Junta, ya todos los niveles de seguridad, como usted ha dicho, como se mencionó ahorita, están establecidos en el sistema de votación. Hay muchos observadores en el país. Yo entiendo que el proceso va a ser un proceso diáfano, se va a llevar en paz y, bueno, Y más definitivamente rápido. habrá queja de aquel que no tenga resultados Y más rápido, beneficiosos. porque han reducido el número de votantes por mesa, ¿no? Creo que lo redujeron a 300. Antes eran 500 y 600 en alguna que otra mesa. A mí me preocupa la abstención en este proceso de elecciones municipales. Yo creo que ¿Cuál ha gente sido la está a media? ¿Cuál ha sido la expectativa. media en las elecciones municipales? Bueno, El problema las es que no hay elecciones precedentes. Es que no tenemos de precedentes. solo separadas. municipal. Reciente, Cuando eran reciente. Reciente, cuando separadas. eran separadas, junto con congresos. aumentaba en la congresual Con la municipal, era mucho congresual. más alto, Entonces, a un 30% de la atención. es probable que
cerca del 50% de las personas que están convocadas a votar no vaya a las elecciones. Tal vez eso es demasiado. En un país democrático que no tiene dificultades de violencia generalizada o de boicot directo al proceso electoral. Pero a mí me preocupa la abstención porque he visto que la gente no ha demostrado mucho interés. Los candidatos han movido a personas, pero vi muchas manifestaciones con muy poca gente. Sobre todo llena de automóviles, muchos vehículos, pero gente de verdad moviéndose. Normalmente se movían cuando iban los candidatos a la presidencia, apoyando a los municipales. Por eso, tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader, como Leonel Fernández, tuvieron que salir y a visitar a cada municipio, municipio por municipio, para darle apoyo a sus candidatos municipales. Bueno, entonces, esa es una situación. Ellos también. No sé, yo he hablado con muchos jóvenes, no se sienten convocados a este proceso. No he visto que haya el interés, la pasión, digamos, por un proceso electoral que, aunque no tiene elementos de violencia, si hay un desborde porque se desesperan los dirigentes o los líderes políticos y al final termina habiendo mucho dinero el domingo. Entonces eso va a representar. Recordemos que uno de los factores que permitió o que favoreció que mucha gente apoyara el tema de las primarias abiertas es que en la República Dominicana menos del 35% de la gente inscrita en el padrón milita en partidos políticos. Es decir, y entonces unas primarias abiertas le dio más autenticidad y más representatividad a la en votación. los partidos, el Partido de la Liberación Dominicana en las primarias tuvo casi 2 millones. Cerca de un 25% de sus miembros. En el caso... No, pero votó casi 2 millones. Está bien, pero cuando tú haces el cálculo... De 6 millones, en el PRM, 500.000. porque era el padrón completo. Claro. En el caso del PRM llegó a un 29% de participación. De su militancia. De su propia militancia. Bueno, porque en no el estaban padrón. escritos. Pero quiero agregarle algo Por más eso. a la preocupación que Pero decía es muy poco. Fausto. Por eso es lo que yo digo, que Sí. apenas un 30% de la gente inscrita en el Está en padrón los partidos políticos. milita en partidos políticos. Además, Normalmente la gente que va a las manifestaciones políticas son militantes del Exacto, partido. claro. Nadie sale de su trabajo y un día de semana o un domingo que lo dedica a la familia Así es. para estar caravaneando, ¿no? A menos que no sea ya muy próximo a una elección presidencial. Déjame agregarle algo que decía Fausto, la preocupación. Más que la participación, es la desinformación de la población. Mucha gente no sabe en muchos lugares si es manual o si es automatizado. Se enterará en el día cuando llegue a la mesa a votar. E inclusive, yo he sido facilitador en este momento de muchas formación a delegados y hay candidatos que no saben cómo va en su municipio, si es manual o si es automatizado. Hoy me llamó una, preguntando para ratificar con la posición. O sea que hay la Junta, creo, que le faltó una campaña masiva y agresiva de formación o de anuncio en los medios. Inclusive hizo mucho más énfasis en el manual. Eso lo vi en los medios de comunicación. Entonces hay mucha confusión que, adicional a la abstención que se da en esa elección de medio término, en este caso municipales, que no generan tanta expectativa, pudiera generar cierto trauma. Yo creo que en ese también momento. uno de los errores de la Junta, atribuible a la Junta, y no un error, sino que Una le ha falta. dedicado más tiempo y más recursos a promover la campaña contra la compra del voto que Sí, a educar a la exactamente. población de cómo votar en un nuevo sistema. Totalmente. Es así. Sí, Totalmente. yo creo que ese ha sido, yo no diría una falla, pero porque no se le puede atribuir eso a La una Junta falla. habilitó un sitio, su página de internet más Elecciones 2020, en donde tiene la verificación. Tú pones tu número de Claro. cédula y tú puedes verificar si tú vas a votar con voto automatizado o con voto manual. Bueno, Eso está habilitado y tú nada más pones tu cédula, inmediatamente te dice dónde va a votar, cuáles son tus datos, y te vives- dice si vota automatizado o no. Tú vives tú eres director de un periódico y yo he estado en tu periódico. Tú das 2 pasos, hay una computadora. Sí. Cada 2 pasos. En tu casa tengo entendido que hay 5. Y tú vives. Pero en con tu Calderón, casa, pero de son los muy Cacao, pocos los que dominicanos esa no que es la acuden. Hay media. mucha gente que Sí. le tiene miedo a abrir una Sí. computadora. Bueno, aquí todavía. le voy a decir Ese lo es el siguiente. problema. No, y eso Y- que y dice sigo- Ben es sintomático, que incluso candidatos que todavía que no no saben. saben. Sigo poniendo ejemplos. A ti, yo, a toda Dama de San Cristóbal van automatizados. Pero te tienes que subir a Jamey, que es como 1 hora y media de San Cristóbal. Entonces es difícil
haberle llevado inclusive para conectar la computadora para enseñarle cómo votar, fue algo muy difícil también. O sea, que son elementos que la Junta tal vez debió haber tenido en cuenta en este momento. Pero yo creo que... Pon tu número de cédula ahí. Tú verás dónde tú vas a votar. Eso es PC, mándate yo lo tú sé. mismo. Sí, tú te lo sabes, pues lo pones, Sí, déjame ver. inmediatamente te va a salir el No, espérate, tengo que poner el número, ¿verdad? número de cédula. Si esos dispositivos estuvieron corriendo por todos los chats y WhatsApp, Sí. pero hay que tener internet también para poder Lógico, entrar. O sea, claro. es un tema Y hay que estar en grupo de WhatsApp. también, ¿verdad? Y para, No solamente de WhatsApp, bro. Está en Sí, redes que fue uno de los sociales, medios. en internet. No, efectivamente. ese- Me dice... Ah, no, le puse 6, espérate, aquí 5. Inclusive para el proceso de primarias hubo muchos procesos de verificación, muchos puntos. Ahora no estuvo tan así como... Bueno, y los partidos también tienen que cumplir un rol Claro, en, eso, cédula, claro. esa es en mi esa cédula. tarea de... Así es. Esa es mi cédula. Bueno, Por favor, dijiste su cédula, pero esa es mi cédula. Espérese, sí. este- Ahí, No parece Pero un se ladrón. puede, Ya, dale verde. se puede determinar el lugar de votar, te dice voto Sí, automatizado. sí, claro, claro. Sí. No, yo creo que la Junta ha hecho un excelente trabajo. Y yo creo que no podemos esperar o pretender que sea un trabajo perfecto, ¿no? Porque no hay trabajo perfecto. Te da mucha carga. Pero yo mucha creo carga que tenía. la experiencia de este domingo va a servir para Para mejorar mayo, todavía claro. lo de mayo. claro. Y hay quienes piensan, yo quizás entre ellos también, de que mayo será un espejo, mayo será un espejo de lo que vimos, o febrero será el espejo de lo que veremos en mayo. Así es. No necesariamente. En términos de simpatía, ¿usted se refiere? No, en los ¿O de resultado electoral? resultados. Sí, claro. Yo entiendo que no, en eso, don Miguel, se ha demostrado que el dominicano sabe votar por uno en un momento y determinado Fraccionamiento. y fraccionar su Sí, voto. claro. O sea, eso se ha visto en todos los procesos electorales, inclusive a nivel congresual, a nivel presidencial, a nivel municipal. Claro, lo importante de febrero, sí, en es algo estoy de acuerdo con usted, es que principalmente los partidos más importantes del sistema tienen que demostrar fortaleza en el voto. O sea, tanto el Partido Revolucionario Moderno, el PLD, Reformista y el PRD, tienen que tener una buena participación electoral. ¿Ya otra vez? No, Ahí ya, ahí dice, salió. voto automatizado. Ah, sí, sí. Y dice el número de la mesa, Sí, sí, el claro. centro de votación, Claro, toda no. la información. Es un trabajo. No, una aplicación un muy trabajo fácil. minucioso el Sí. que ha hecho la Junta Central Electoral. El tema del acceso ahí. Y yo creo que está sentando un precedente interesante. Automatizado. Lo importante de todo, Miguel, es que el domingo las cosas pasen con tranquilidad, que los partidos políticos puedan aceptar los resultados, donde hay reclamo, hacerlo en la mesa de votación, que es el lugar que establece la ley donde se reclama o se hacen anotaciones al margen. Porque muchas veces salimos de allí con los resultados y queremos hacer muchos cuestionamientos y demás, pero ya pasó el momento procesal. Usted tiene que hacerlo en la mesa electoral. Por eso hay que tener delegados capacitados que conozcan bien el instructivo, que conozcan la ley electoral y que estén pendientes del proceso. No incidentando, pero sí ayudando en el acompañamiento de ese proceso Ahora, para que todo Pero, o salga sea, que hay bien. algo importante, Domingo, yo quiero que recalcar. Es bueno aclararle a los votantes que es importante, aquellos que van a votar automatizado, que luego que marquen en la pantalla su voto, cuando se imprima la boleta, que identifiquen, Verifiquen. que Sí, verifiquen, claro, que claro. se verifique, Que coincida. que coincida con lo que él hizo, con lo porque claro. eso es importante para que detectar cualquier tipo de anomalías. Y muchas veces uno simplemente lo entra, pero es importante que el votante Así es. lo verifique. Aparte de que en un proceso, Miguel, tan complejo como el que está administrando la Junta Central Electoral, que involucra tantos candidatos, 3.849 creo que son, si hay algún error, hay que entender Sí, claro que no puede ser perfecto, como tú dijiste. Y hay que darle todo el apoyo a la Junta Central Electoral, porque son personas honorables que tienen un historial ya en la sociedad dominicana y que no se le puede echar por la borda todo lo que No, hay. y además las autoridades que se escojan el domingo se tienen que instalar el 24 de abril, Sí, es decir, dentro de un así mes es. y medio. Sí, y hay 20.000, va a haber 3.849 ganadores, Así es. pero 21.000 perdedores. Bueno, eso, que son más. Sí, O más. o más. O más. Entonces yo espero que no haya una avalancha de impugnaciones que dificulte el libre tránsito Así es. o el tranquilo tránsito hacia mayo. Y si hay impugnación, el Tribunal Superior Electoral lo tiene que resolverá. decidir. No, y ha demostrado ser eficiente en Así ese es. sentido. Tenemos que hacer una última pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche.
Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Yo quería saber la opinión de ustedes, distinguidos invitados. Lo siguiente, la situación de España es mucho más compleja que la situación de la República Dominicana, pero allí se resuelven los problemas con conversaciones directas. Aquí resulta muy difícil que los partidos políticos, que el liderazgo político se ponga de acuerdo en aquellas cosas en que están de acuerdo. Y eso ha hecho muy difícil el paso hacia una democracia real y efectiva. Yo creo que quizás este proceso electoral pueda contribuir a hacer ese cambio de cultura en la política. ¿Qué opinan No es ustedes? posible, Miguel, porque es un sistema parlamentario de un presidente de gobierno que forma parte de un Congreso, que tiene que ir a responder continuamente a los cuestionamientos, los ataques de la oposición, y en el caso dominicano no existe. Pero la Cortés no quita a los valientes. Está bien, pero los políticos aquí no se reúnen, políticos de oposición y del gobierno. Normalmente el presidente no convoca a ningún partido político, salvo una situación excepcional para la ley 169-14. Fue la única oportunidad en que el presidente convocó a la oposición. Esa fue una reacción del Entonces, gobierno a la 163. a la sentencia La ley 169. de Exactamente. Entonces, no hay tradición de eso aquí. claro. No hay posibilidad de que se pongan de acuerdo. En ese sentido, por eso tuvo que surgir un mediador como Agripino Núñez Collado, que actuó y sigue actuando gente de la iglesia como el padre Castro Marte, rector de la Universidad Católica Santo Domingo, porque no hay instituciones, digamos, de mediación en República Dominicana. Decíamos el caso de la Junta, que puede tomar decisiones y trata de tomar decisiones en consenso con los partidos, pero eso es muy difícil. Pero yo creo que se ha dado muestra en la última etapa de que algunos temas se ponen sobre la mesa y por lo menos algunos actores se han sentado en la propia ley de partidos, fue un ejemplo de ello. Tal vez no es la mejor ley que tuvimos, tal vez fue un pacto forzoso y un sector de la oposición no se sintió representado con el resultado final, pero una ley que tiene 20 años en el Congreso, por falta del pacto que usted decía. Pero ese es un ejemplo. Bueno, pero estamos en el tema De electoral. desacuerdo, Y se han anulado Bueno, algunas de las... no, porque algunos de los que al se final exhibían como logros. se hizo un traje a la carrera que quedó mal hecho y efectivamente se ha declarado inconstitucional. Debe ser la ley que más inconstitucional el artículo Y está todavía declarado. hay artículos pendientes. Yo creo de que sí hay que transitar, ahí sí tomamos la parte positiva que usted planteaba, ese modelo español, donde los partidos políticos tienen una agenda y por la agenda se discute y se sientan ambos para ver pero los se puntos reúnen intermedios. en la Moncloa. No, perfecto. No Pero aquí- en un aula universitaria. No, pero aquí, si tuvo un dirigente de oposición en el Palacio, ya se entiende que anda en otra cosa. sí, que entonces, no, esa sí, cultura, no. esa cultura hay que irla cambiando. Claro, ese Ojo, modelo lo tiene Haití y por eso Haití no hay manera de ponerse de acuerdo en que el primer ministro designarlo tiene que ser avalado por el Congreso y no hay manera de que el Congreso... Ahora no hay ni siquiera Congreso en Haití. No, pero es un ensayo. Un ¿verdad? ejemplo No. de eso, de la debilidad que tenemos ahí, es que ni siquiera los pactos establecidos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo Se han hemos completado. podido No, firmarlo. sí, imposible. Pacto fiscal, pacto eléctrico, no lo hemos podido firmar. Bueno, O sea, está bien, pero yo creo que el gobierno le ha dado chance a los intereses en pugna para que se pongan de acuerdo. Pero se cogen gobiernos para que tomen decisiones. Yo creo que faltó que alguien dijera, bueno, le voy a dar 2 meses, 1 mes, todo lo que ustedes quieran para que se pongan de acuerdo. Si no, yo diré lo que hay que hacer, porque algo tiene que hacerse, ¿no? ¿Ustedes no creen eso? El gobierno ha tomado las decisiones que ha querido tomar. Yo sí creo que en los temas fundamentales de la Lo que nación pasa hay es que que aquí pactar. todas las decisiones se toman por consenso. Yo creo que eso es un buen inicio. No todas las decisiones, Pero a veces Miguel, no la mejor. No todas las decisiones, Miguel. El gobierno, por ejemplo, acaba de lanzar una licitación que luego suspendió de 1000 megavatios en el sistema eléctrico con un sistema de gas No, pero condicionado. pero yo no me refiero a las medidas que administrativas. son acciones de gobierno. Sí, pero no me refiero a las medidas administrativas, me refiero a las políticas de gobierno. Bueno, desgraciadamente el tema se nos terminó, el tiempo se nos terminó, le estoy sumamente agradecido. El tema no terminará, No, terminará, sí, ahora pero empieza, ahora empieza. Así que muchísimas gracias nuevamente Gracias, por la Pedro. amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado y aprendido del tema y les deseo un buen fin de semana. Vayan a votar tranquilo y temprano el domingo y hablaremos el lunes nuevamente cuando estemos de vuelta aquí en Edición Nocturna. Hasta entonces.